con Alberto Oliver, va a hablarnos sobre este partido que al final a Gran Canaria se le ha escapado, ¿no? Después después del descanso. Albert, muy buen inicio, pero Valencia Basket ha salido muy bien, tercer, cuarto os ha costado un poco. ¿Qué le ha pasado, no, a Granca para no haber podido seguir ese ritmo? Bueno, la primera parte muy buena, la segunda sí que bueno, ellos han subido un poco más el nivel, nosotros no hemos llegado a su ritmo que llevaban ellos. También es verdad que no hemos estado tan acertados como en la primera parte, y bueno, al final ellos han sido mejores en el partido. Habéis mantenido ese nivel defensivo, ¿no? Pero al final la anotación no ha estado a la altura, ¿no? del ritmo anotador de Valencia Basket. ¿Crees que a partir de ahí se ha empezado, ¿no? un poco a perder, ¿no? el partido? Bueno, sí que es verdad que ellos han metido muchos puntos, queríamos defender un poco mejor, pero sí que han estado muy acertados desde la línea de tres y después cuando están acertados nos han cogido muchos rebotes de ataque, ¿no? No ha podido ser y bueno, a pensar en el siguiente. Y toca pensar en el siguiente, como bien dices, estáis muy bien en la Eurocup, estáis haciendo una gran competición, sí que es verdad que en la Liga os está costando un poco más, lo comentaba Aito García Reneses, ¿no? Que conjugar dos competiciones sí que tal vez os pueda estar pasando un poco a factura, ¿no? Sí que es verdad que en el Eurocup estamos muy bien, bueno, los hemos ganado todos, pero en Liga no estamos tan bien, estamos ahora 5-7, queremos estar entre los 8 primeros, aunque en la Copa del Rey estamos dentro, pero sí que es verdad que en la clasificación no estamos donde queremos y bueno, nos toca trabajar para subir para arriba. ¿Cómo ves a Valencia Basket? Como sabrás, va a jugar la Eurocup. ¿Cómo ves a Valencia Basket para esta Eurocup? Bueno, uno de los buenos, ¿no? Uno de los mejores, seguramente de los complicados. Esperemos que les vaya bien, nosotros espero que mejor, pero sí que es verdad que bueno, que sí que en la Euroliga, pues bueno, ha tenido partidos que aquí contra Olympiacos y allí pudo competir y no ganó al final. Y bueno, y al final pues no se clasificó, ¿no? Pero bueno, seguro que seguirá haciendo un buen año. Ya vienes volviendo muchos años, ¿no? a Valencia, pero siempre es especial volver a un pabellón como La Fonteta, ¿no? Sí, estoy encantado siempre de volver a Valencia, bueno, después siempre me reciben muy bien, a pesar de los años que han pasado, pues bueno, la gente se acuerda y bueno, estoy muy contento de volver aquí. Muy bien, muchas gracias, Albert. We are with Brad Newley, he's talking about the match. Brad, Valencia Basket increased his level at the third and fourth quarter. You can't follow that. How is the team? How is the feeling the team's about? Oh, you know, what happened? We're disappointed because we felt like today we could win the match. You know, a few errors against a good team and you can lose very quickly. So it's important we stay together and we focus on the future games. The team made a good defense, but in the end don't shoot a lot of annotation. What do you think? Do you think this is the most important thing to lose the match for the team? I mean, today we gave up way too many points. 100 points in a 40-minute match is way too many, and that's the goal. That's the key there. And you know, we gave up some rebounds, and unfortunately we lost in the end. How do you see Valencia Basket for the Eurocup? Because your team is very good. It's made won a lot of the whole matches. What do you think about Valencia Basket to try to win Eurocup? Well, they are the defending champions, so they have the respect of all of Europe. You know, our team is playing very well in Europe too, so it's going to be exciting, and we're looking forward to it. You come 2 years and you come back for 2 years, but it's always special, no? to come back to Valencia, no? It's very nice, but at the end of the day, I walk out of here without a win, so I'm disappointed. Thank you very much for that.